Hola a todos. Hoy vamos a revisar un proyecto de Data Science o de analítica de datos, ingeniería de datos, bueno, un poco combinado con todas las herramientas que un científico de datos debe usar. Lo que vamos a hacer es obtener información de la API de Spotify, de los diferentes artistas, ya sean playlists, categorías y todo lo que tenga que ver relacionado con el mundo de la música en Spotify. Para ello, pues vamos a utilizar la API, básicamente de Spotify. Como vemos aquí en su página de desarrolladores, pues podemos obtener información de los álbumes, de los artistas, audiobooks, capítulos, géneros, etcétera. Entonces vamos a crear un programa en Python que nos permita conectar a dicha API para luego obtener o construir una pequeña tabla de datos y posterior hacer un análisis. Lo primero que debemos hacer es crearnos una cuenta en la página de desarrolladores en Spotify, que es la misma cuenta que utilizamos para escuchar música. Luego procedemos a ir a la parte de Dashboard y en Dashboard colocamos aquí como crear una nueva aplicación. Bueno, aquí yo ya la tengo creada. Pues bueno, es facilísimo, solamente hay que poner el nombre de la aplicación, la descripción. Aquí en website podemos poner localhost y igualmente aquí en la dirección origen. Y aquí es importante colocar web app. Bueno, como ya lo tengo colocado, pues aquí voy a dar mi primer protect, utilizando la API. Aquí vemos información de las llamadas de la API, son las pruebas que he hecho. Y lo importante es que tenemos que venir acá a settings y copiar nuestro cliente y también nuestra clave secreta, que es esta. Bueno, luego yo voy a eliminar mi clave secreta para evitar problemas. Debemos de copiar estos dos códigos porque nos van a permitir luego crear una función que se conecte con la API de Spotify y nos devuelva un token el cual nos va a permitir descargarnos la información. Bueno, podemos continuar con el código. Pues bueno, aquí tengo una Jupyter Notebook, cual vamos primero a importar las librerías que vamos a utilizar. Como es de costumbre, pues en el mundo del análisis de datos vamos a importar pandas, que siempre se usa. Vamos a importar request, que nos va a permitir hacer las diferentes consultas o más bien solicitudes HTTP para utilizar la API. Vamos a utilizar JSON y aquí también vamos a manejar archivos en JSON. Import OS nos va a permitir manejar archivos del sistema. También vamos a importar base 64 y aquí nosotros debemos de codificar y codificar pues información para enviar a través de la URL. También vamos a utilizar variables de entorno donde vamos a almacenar pues las claves secretas que nos da la API de Spotify. Entonces, para ello pues vamos a importar load.emp, entonces ponemos from.emp import load, perfecto. Y para cargar nuestras variables de entorno, pues debemos de colocar load, perfecto. Pero antes de ejecutar, pues debemos de crear nuestro archivo para guardar nuestras variables de entorno y para ello vamos a crear un punto env. Perfecto. En nuestro punto env, pues, bueno, aquí yo ya lo tengo copiado en mi portapapeles. No. Bueno, vamos a crear desde cero, pensé que lo tenía copiado por ahí. Les vamos a colocar el nombre de las variables de entorno. Es decir, que cuando nosotros subamos ya sea producción o queremos compartir nuestro código, pues las variables, por ejemplo, de el client ID y el client secret, pues estos son valores únicos, por lo tanto no deberíamos estar compartiendo así por así, por lo tanto se crean estas variables de entorno para evitar que se comparta dicha información y al momento de nosotros también pasar nuestro proyecto, pues podemos dar la oportunidad de que otra persona únicamente coloque la información de sus, en este caso de las claves secretas en el archivo .env y pueda correr el programa tranquilamente. Entonces, bueno, primero vamos a crear una variable que se llama client ID, que va a tener la información, obviamente, de nuestro cliente, y luego también la del secret, client secret, damos igual, y le copiamos. Aquí me parece que esto debería estar en comillas, si no se mal. Sí, perfecto. Guardamos y ya tenemos guardado nuestras variables. Entonces, para ello, pues, damos a ejecutar, guardamos, y aquí nos aparece true, es decir, que ya se han cargado nuestras variables de entorno. Para verificar que se hayan cargado de manera correcta, pues bueno, podemos buscar o ya almacenar las variables de entorno en variables locales, por decirlo de alguna manera. Ponemos client ID, que va a ser igual a os.getEnv y colocamos el nombre. En este caso vamos a colocar client ID, damos print para ver si es que se ha cargado la información y vemos que efectivamente, pues de este archivo de acá, client ID, se ha pasado nuestro Jupyter Notebook y se almacena nuestra variable de entorno. Que también necesitamos nuestra clave secreta, que sería igual a os.getEnvironment
Y tenemos la secreta y de la misma manera verificamos que uno de C6, uno de C6. Perfecto, entonces ya tenemos nuestras variables locales. Ahora lo que tenemos que hacer es, con esta información de nuestra clave secreta y la identificación del cliente, pues tenemos que combinar esta información para solicitar una llave de acceso, que también se le llama token, a Spotify para luego con ese token podernos descargar la información que viene en la API de Spotify. Entonces para ello pues vamos a crear una función que se va a llamar getToken y lo primero que debemos de hacer es concatenar la información que nosotros tenemos, ¿no es cierto? La autentificación que va a ser el ID del cliente más, en este caso, dos puntos y también le debemos de añadir la otra parte de la autentificación. Luego de ello lo que nosotros debemos de hacer es codificar la cadena de autentificación en bytes utilizando UTF-8. Entonces para ello damos perdón, outstr, bueno, aquí vemos byte, llamamos a nuestra cadena, vemos punto encode, code y colocamos UTF, perfecto. Después de que se haya codificado dicha cadena, pues debemos de convertir a base 64. Entonces sería out base 64, que va a ser igual a un string, que va a ser base 64.b64 encode y que vamos a codificar pues los bytes que tenemos anteriormente y esto está en UTF-8. Perfecto. Esto podría ser como que una primera parte. Luego nosotros debemos llamar al servicio de autentificación de Spotify. Entonces para ello colocamos la URL. Bueno, yo acá ya la tengo preparada la URL que es http://accounts.spotify/api/token que me parece que en la documentación web API quiere estar y aquí está. Vamos a utilizar el método post. Tenemos el token. También vamos a utilizar el content type que hace referencia a la parte que está a la derecha y de grant type también tenemos ya las credenciales como vimos anterior. Bueno, continuando con la función, pues tenemos nuestra URL y debemos de pasarle las cabeceras, que las cabeceras son estas de acá. Entonces, para ello debemos de crear un diccionario que se va a llamar headers, va a ser igual, de caso, bueno, podemos copiar de una vez. Content type, vamos a copiar todo esto, vamos a enter y aquí solamente le vamos picando, aquí sería backpack, tenemos nuestro content type y bueno, debemos de pasarle la autorización también, que en este caso sería autorización, perdón, aquí no es igual, aquí está, debería ser basic espacio más nuestra información ya codificada, sería out base 64 y también ya tenemos nuestro content type que debería ser las cabeceras. Luego la información o los datos de solicitud del método post de HTTP. En este caso vamos a indicar una concesión de tipo grant type y por ello vamos a, en este caso, bueno, relacionamos como data y pues copiamos la parte que falta. Ya solo hasta las credenciales del cliente. Bueno, aquí solamente hay que... Perfecto. Por último, pues ya con toda esta información, pues lo que hacemos es hacer la solicitud a HTTP. Por ello colocamos result, que va a ser igual a request.post, porque estamos enviando solicitud de información, nuestra URL, que va a ser igual a nuestra URL, nuestros headers, que va a ser igual a los headers, y por último nuestra data, que va a ser igual a nuestra data. Perfecto. Y normalmente esto nos retorna un JSON, por lo tanto por aquí JSON-result, que va a ser igual a json.load, que va a tener results.content. Perfecto. Inclusive, bueno, aquí podemos darle un primer vistazo a ver qué es lo que nos está retornando. Perdón, que no es result, sino es return. Muy bien, ejecutamos y llamamos a la función getToken a ver qué nos está devolviendo. Y efectivamente nos está devolviendo un JSON en el cual vemos que tenemos nuestra clave de acceso, nuestra llave para poder descargar la información de la API. También vemos que nos da el token type y cuando se expira este caso en 3600 segundos, si no estoy mal. Perfecto, pero a nosotros no nos interesa obtener todo este diccionario, sino únicamente el token. Entonces para ello venimos acá, colocamos token, ¿no es cierto? Va a ser igual a JSON result y únicamente necesitamos del token. Y vamos a retornar pues el token. Guardamos la información o la función y vemos que únicamente nos devuelve el token. Perfecto. Luego algo importante que debemos de hacer es obtener la autorización, digamos, o no sé cómo decirlo, es ya construir, digamos, un pre-string, por decirlo así, con la autorización bearer más el token. Es decir, es únicamente una clave completa, por decirlo así. El token es una clave parcial
pero para que sea un poco más escalable, pues vamos a construir ya una llave completa. Entonces, para ello, vamos a crear una función que se va a llamar getOutToken y vamos a utilizar el token que ya hemos obtenido con la función anterior y vamos a retornar pues un diccionario con el encabezado de autorización utilizando el token proporcional. Entonces, para ello pues vamos a utilizar asimismo authorization, dos puntos, perdón, dos puntos, aquí va a ser BA, espacio, es muy importante el espacio, más el token que nosotros le pasamos. Y con eso ya creamos una llave completa, digamos, para poder utilizarlo de manera más eficiente. Perfecto. Luego, pues, procederíamos ya a utilizar como tal la API. Por ejemplo, podemos crear una función, en este caso, para buscar, no sé, los artistas, puede ser, o acá, search, que es busca dentro de toda la base de datos de Spotify, pues, información un poco más específica, perdón, más general, dada los parámetros que nosotros le vamos configurando, pues podríamos llegar a información un poco más específica. Acá vemos que tenemos el endpoint, aquí nos da como que un preview de lo que enviaríamos y de lo que se espera retornar. Bueno, vamos a proceder en este caso, vamos a crear de la misma manera una función, en este caso de buscar, crear una que se llame search for artist, que va a tener como parámetros pues el token, obviamente vamos a necesitar un token de autorización y por último puede ser el artist bajo name. Perfecto. Esta función lo que nos va a permitir hacer es extraer la información completa de un artista. Para ello necesitamos el endpoint de esta parte del API que está acá arriba. Perdón. Ponemos el endpoint. Luego tenemos que enviar el encabezado de autorización, que es esta función que hemos creado al final. En este caso son los headers y llamamos a la función. Le pasamos el token para que nos cree este diccionario. Luego lo que se procede a hacer es crear ya la solicitud, que en este caso puede ser una query y como le vamos a pasar el nombre del artista, pues formateamos nuestro string. Aquí analizando este endpoint, pues vemos que Q es de manera obligatoria y type también es de manera obligatoria, es decir, es información que nosotros le debemos de pasar a nuestra función. Por ejemplo, aquí podemos poner en Q, podemos poner Bad Bunny, el tipo, en este caso Bad Bunny es un artista. Por ejemplo, nosotros queremos que nos devuelva un solo resultado y nada más podemos ejecutar o intentar y vemos que en teoría nos debería devolver toda la información de Bad Bunny. En este caso, Bad Bunny es un artista de popularidad 95, etc, etc. Y eso es lo que deberíamos pasarle a nuestra función para que nos devuelva dicha información. Entonces vamos a construir, en este caso, como nosotros vemos, search, aquí termina el endpoint, ¿no es cierto? Search y empieza con un signo de pregunta, luego Q más nombre del artista, type igual, en este caso es artista, limit igual. Ok, procedemos con eso. El signo de pregunta Q igual, en este caso sería artist name, porque nosotros, dependiendo del artista que nosotros busquemos o queramos, pues le vamos a pasar los parámetros a dicha función. Luego debemos de concatenar, en este caso de tipo artist, como vimos anteriormente, y también debemos de colocar un límite, un limit igual a 1, para que no se vuelva un solo resultado. Entonces, todo esto es la estructura de nuestra solicitud. Bueno, tenemos que sumarle o añadirle, todo sería query URL, que va a ser igual al URL más mi query. Por último, vamos a almacenar los resultados de una variable que se llama result, que ahora en este caso vamos a utilizar ya no post, sino get, para obtener en este caso la información sería query URL y los headers sería igual a los headers. Por último, tenemos acá nuestro JSON, o el resultado más claro que nos devuelve un JSON, es JSON.loads y va a ser result.content. Y por último, pues vamos a imprimir en este caso el resultado, a ver qué nos devuelve. Guardamos esta función, search for artist, pero aquí que necesitamos el token y el artista, entonces perfecto, podemos copiar o cortar. Venimos acá, guardamos nuestro token que nos devuelve una variable, pasamos el token y por ejemplo aquí podemos pasarle de la misma manera, veamos que nos devuelve un error, porque get no está definido, perdón, creo que ese no, le copiamos. Sí, no sé, me olvidé de ejecutar nuevamente esto para que se cree esta función. Y aquí vemos la información de dicho artista, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí podemos ver que los géneros que normalmente canta este artista es reggaetón, trap latino, urbano latino, número total de seguidores, creo que son 76 millones, ¿sí? Etcétera. El ID, las imágenes, por ejemplo, aquí podemos ver, no sé, la imagen de perfil de la cuenta de Spotify, dicho artista, y perfecto. Aquí nosotros podemos
bueno, crear nuestras propias funciones para obtener información, ya sea como les conté al inicio de los álbumes. En este caso, de los álbumes, necesitamos, en este caso, nuestro endpoint y aquí lo obligatorio sería el ID del álbum. Por ejemplo, algo por lo que tal vez nos interesaría hacer es un análisis de cuáles son los artistas que más están pegando en el momento o cuáles son las canciones que normalmente se escuchan en los países. Entonces, para ello, pues, existen las listas Top 50, si no estoy mal, el Spotify, Top 50 Ecuador, que es el país en donde yo resido. Y aquí podemos ver pues las canciones que más están sonando en el momento. Entonces probablemente nos interesaría ver la dinámica de la música en un contexto latinoamericano, por meterles, por indicarles algún proyecto. Y bueno, para ello lo que procederíamos a hacer es de la misma manera utilizar la API de Spotify y ir obteniendo la información. En este caso, para el top 50, pues vamos a proceder a hacer una función que se llama Spotify Top 50 ID. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el ID de dicha función, perdón, de dicha lista. El ID es ese último dígito. Por ejemplo, copiamos el ID de dicha playlist y podemos irnos acá a playlist, get playlist. Aquí vemos que lo que necesitamos pasarle es la playlist ID, aquí le pegamos, ejecutamos y vemos que nos devuelve información de dicha playlist. Vemos que es un total de 50 canciones de los países en donde están disponibles. Parece que más acá abajo, aquí ya me empieza a dar el nombre del artista, nombre del artista. Vemos, más acá abajo creo que sale Maluma, etc. También sale el nombre de las canciones que aquí, name, según quién, en este caso, la canción, etcétera. Entonces aquí obtenemos la información de toda la playlist. Pero como vemos aquí únicamente obtenemos información de una playlist a corte de hoy. Es decir, que si es que nosotros queremos obtener cuál fue el top 50 hace un mes, o hace 2 meses, o hace 3 meses, pues es muy complicado obtener esa información a través de la API de Spotify. Sin embargo, yo encontré un repositorio de Macrone, el cual ha creado un programa utilizando Python y bueno, GitHub Actions, un poco de CI y CD, el cual desde hace varios años pues recolecta información de las playlists más populares de Spotify y las va almacenando en su página web. En este caso, por ejemplo, lo que nos interesa, por ejemplo, Top 50 de Ecuador, que es lo que yo ya estaba revisando, y aquí nos dice desde dónde hasta dónde quieres tener información, pues no sé, coloquemos esta fecha y vemos que para dicha fecha, es cierto que hemos colocado acá del 1 de noviembre, me parece que fue, octubre, pues, perdón, claro, el corte fue de donde tenemos información fue el 1 de octubre, si no estoy mal, perdón, noviembre, pero cuando fue añadido dicha canción a la playlist, pues fue el 31 de octubre. Entonces nosotros de aquí podemos ir obteniendo información semanal de tops 50. En este caso vemos Chorito para las ánimas es lo último, pero negro es la primera, el top 1. Pero ¿qué pasa si es que nosotros, por ejemplo, nos vemos al mes anterior? No sé, solamente ese mes vemos que Culona ha estado en el primer puesto. Entonces nosotros podemos extraer información de aquí, o si no, también nosotros podemos venir acá a Show Estadísticas y aquí lo que hace es mostrarnos la información completa e histórica de todas las canciones que están en el Top 50 Ecuador. Por ejemplo, aquí vemos que la canción de J Balvin del álbum Oasis pues fue añadida el 17 de abril y el último día en el cual estuvo en el Top 50 fue el 23 de septiembre, lo cual tiene una duración de 2 años, 5 meses y 7 días. Aproximadamente se mantuvo en el top 50 de Ecuador. Y así sucesivamente con alrededor de 686 canciones. Entonces esto es mucho más interesante porque ya tenemos información histórica a la cual nosotros podemos acceder. Y por ejemplo, algo muy interesante es que nosotros podemos obtener esta información utilizando asimismo un poco de programación. Por ejemplo, toda esta información, en nuestra imagen, si es que venimos a inspeccionar página, network, le damos a actualizar, bueno, tenemos que retroceder. Vemos que lo que hace la página web es pasarle el ID de nuestra playlist, como vemos aquí 31 y 9, perdón, 37 y 9, 37 y 9, aquí tenemos 37 y 9, aquí este es el método, digamos, la URL o el endpoint a través del método GET, entonces eso nos abre un abanico de posibilidades porque nosotros podemos obtener el ID de una playlist utilizando la API de Spotify, utilizar este repositorio de Spotify para obtener la información histórica de dicha playlist y por último pues almacenamos toda la información histórica en un CSV o tal vez lo cargamos a la nube para luego posterior hacer un análisis de datos. Entonces teniendo todas estas herramientas pues vamos a continuar programando
Y vamos a crear, bueno, primero lo que necesitamos es obtener el ID de las playlists. En este caso me interesa hacer un análisis de todos los países latinoamericanos, su top 50, es decir, más o menos si es que el patrón se repite musical en Latinoamérica. Entonces, para ello lo que utilizamos es, bueno, podemos irle copiando un poco de acá, ¿no es cierto? Podemos, sí, yo pensaría que sí. Copiamos todo y luego vamos modificando un poco. ¿Qué debemos de pasarle primero? Pues obviamente el token y podemos pasarle la variable que se llame país. El URL o el endpoint que vamos a utilizar es el método search, que nos permite buscar información de manera más amplia, ¿no es cierto? El método search, obviamente vamos a necesitar el token de autentificación, perdón, de autorización, y lo que va a cambiar es aquí. Aquí en Q, pues lo que nos interesa es top más 50 más, en este caso no es el nombre del artista, sino es el nombre del país. ¿Qué tipo de información? Es una playlist y obviamente le vamos a limitar a uno. Luego tenemos la query combinada, los resultados que se van a almacenar en la variable que se llama result y de la misma manera pues ya tenemos hecho nuestra pequeña función. Vamos a probarle para ver que no haya ningún error. Venimos acá, igualmente, anota que copiamos. Ah, bueno, obviamente aquí nos falta el return.json results para ver qué nos está devolviendo. Podemos poner print, no está guardando en ningún otro. Damos token y podemos poner país. Igualmente ejecutamos. Bueno, aquí lo vamos a pasar. Vamos a hacer así mejor. Ya, perfecto. Entonces ahí ya nos devuelve la información de la playlist. Aquí es algo muy importante que debemos de entender y es que nosotros necesitamos el ID. Como vemos que efectivamente nos ha llamado, ha traído la información de Top 50 Ecuador. Perfecto. Spotify, bueno, esta es otra información que a priori no necesita. Ahora, lo que nos interesa es obtener el ID. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es, aquí en JSON Result, pues está en Playlist, luego está en Items, por lo que veo, está en 0 y llamamos a ID. Veamos, ejecutamos, aquí es Playlist, parece. Y vemos que efectivamente nos ha devuelto el ID de la playlist, caso de la playlist Ecuador. Por ejemplo, algo interesante que nos podría interesar es un paso de verificación de la información que nosotros estamos obteniendo. Es decir, puede que al utilizar search, pues, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo aquí. Search, por ejemplo, aquí ponemos top 50 Ecuador, vamos acá, playlist, y yo que sé, límite, podemos poner 5. Pero claro, si ven aquí el nombre, por ejemplo, aquí name, perfecto, se llama top 50 Ecuador, pero también nos puede devolver este top 50 dos puntos Ecuador, este Ecuadorian Music, cosa que no nos interesa. Nosotros queremos solo del top 50 éxitos de Ecuador, entonces no. Entonces podemos colocar un paso de verificación, el cual bueno, yo ya creé. Un pequeño print que únicamente hace es acceder a la información del JSON y mostrarlas en pantalla. Entonces aquí vemos que el nombre de la playlist se llama Top 50 Ecuador y vemos que efectivamente pues es la playlist que nosotros estamos buscando. Muy bien. Después de esto lo que nos interesa es obtener la información o ya un data frame como tal de la información histórica utilizando dicho repositorio. Entonces para ello pues vamos a crear nuevamente una función que se va a llamar def Spotify top 50 data frame y de la misma manera le pasamos el token y no, bueno en este caso no necesitamos el token, solo necesitamos el playlist ID. ¿Cuál es la URL que vamos a estar usando? Pues es esta de acá que vemos que tiene la información. Bueno, nuevamente le voy a cargar. Y aquí show statistic es esta de acá. Copiamos todo esto, pegamos. Pero en este caso necesitamos formatear. Aquí no le vamos a pasar este ID, sino el ID de nuestra playlist. Perfecto. Vamos a realizar la petición get de HTTP. Podemos poner response cumulative y vamos request. Esto no es nada del otro mundo. Damos URL y URL. Se ve que aquí no enviamos encabezados ni nada, solamente enviamos la solicitud y esperar a que responda. Luego vamos a crear una pequeña, digamos, verificación a que todo esté correcto y también vamos a hacer una restricción a que si es que una canción tiene máximo 3 artistas, pues únicamente se van a contar los 3 artistas como tal. Entonces, para ello vamos a utilizar un if, que vamos a poner response cumulative punto status, es decir, si es que check vale nuestra solicitud, pues vamos a proceder a hacer nuestro, o a cargar los datos, que va a ser igual a, JSON, no, a response cumulative punto JSON, cargar los datos. Luego lo vamos a almacenar en un data frame, esto va a ser response, perdón, pd.json normalize data
Y en este caso lo que nos interesa son los tracks. Perfecto. Y podemos en una primera instancia, pues, retornar el data frame a ver qué nos está devolviendo. En este caso contrario, pues, podemos poner aquí print error. Perfecto. Execute status. Ah, perdón. Aquí es igual, que es una verificación. Y llamamos acá a Spotify top 50 DF y bueno, podemos pasarle el ID que ya hemos conseguido. Enviamos y vemos que nos devuelve la información de dicho ID y playlist. Vemos acá que tenemos los artistas, como ven, hay varios artistas, entonces no nos interesa muy bien el obtener información de todos estos artistas. Por ejemplo, en esto podemos guardarle aquí un df eq, tenemos aquí df eq y podemos colocar, si no estoy mal, artist explode. Y vemos que tenemos alrededor de 685 artistas. Parece que así se ve mejor. Tenemos alrededor de 685, bueno, 84 artistas, el cual la información que nos está retornando, pues, este repositorio de GitHub, pues, está dando el nombre del artista y también su URL. Por ejemplo, en este caso de Nati Natasha, pues, no se abre. No sé muy bien por qué. Bueno, será porque no está cogiendo toda la información que está acá. Pero muchas canciones, como vemos, pues tienen dos, tres artistas que es, digamos, como máximo. Pero a veces hay artistas que tienen siete u ocho cantantes de una misma canción, cosa que son datos atípicos, por lo tanto, nosotros deberíamos pues restringir esa información. Para ello, lo que procedo a hacer es crear un corte. Por ejemplo, vamos a colocar max artist, que va a ser igual a 3 y primero vamos a hacer un split de esta información que contienen artistas. La vamos a hacer un split para que cada artista 1 tenga su columna con su URL y luego vamos a filtrar los artistas como un máximo de 3. Bueno, para no agotarles mucho o aburrirles mucho, pues yo ya tengo el código acá y podemos ejecutarle. En este caso, de la misma manera llamamos a nuestra función Spotify 50df y le pasamos el ID. No podemos tener este como referencia y ejecutamos acá. Y vemos que nuestra columna de artista pues se ha dividido y hemos eliminado, en este caso con esta función pues vamos eliminando información que no necesita. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del artista 1, para dicha canción es Bad Bunny, para 100 millones, ¿no? Luego tenemos Luar LA y no sé quién sea. Luego para 11 y 11 tenemos a Tiny, Sage y Vax. Si ven, para algunos únicamente hay un solo artista, en este caso que se llama Jin, para la canción Yours. Y tenemos información, cuando fue añadida a dicha lista, bueno, esto no tengo idea que sea, cuando fue removida de dicha lista, la duración, la canción en milisegundos, el nombre de la canción, el URL, el nombre del álbum, la información del álbum. Aunque bueno, si es que necesitan la información del URL de dicho artista, pues aquí solamente yo le he comentado para que no aparezca porque para mí no es importante. Y con esto, lo único que no bueno, debemos hacer es, bueno, un poco, hacerlo un poco más funcional. Entonces, para ello, pues, tenemos aquí token, en este caso, perdón, aquí token va a ser igual a, en este caso, igualmente get token. Perfecto, guardamos nuestra variable ID que va a ser Spotify ID. En este caso necesitamos información del token y en este caso, por ejemplo, podemos obtener Colombia y aquí podemos guardar los top 50 Colombia, que va a ser igual a Spotify DF, en este caso ID. Y de la misma manera, por ejemplo, podemos tener para otro país, yo que sé, se llame de Perú. Y aquí únicamente cambiamos a Perú. Bueno, y ejecutamos. Veamos que efectivamente, ¿sí ven? Top 50 Colombia, dice Your Daily Loop Day, yo que sé. Entonces, perfecto. Es la misma playlist que nosotros estamos buscando y queremos analizar. Y pues ya tenemos también la información, en este caso, para el país Colombia, como ha sido su dinámica en el de música en el top 50 y por ejemplo para Perú tenemos dicha información. Aunque algo mucho más interesante, y bueno, esto ya no voy a escribir el código, es hacerle realmente escalable. Es decir, optimizar muchísimo más el código, el cual nos va a permitir mejorar pues nuestra programación. En este caso, bueno, yo he creado una clase que se llama Spotify Country Data, el cual es únicamente una modificación y un mejor uso de las funciones. En este caso lo que se hace es crear una clase con sus iniciadores de clase, que esto le vamos a pasar el token country, y como ya tenemos gran parte de la clase y la estructura del código, pues aquí ya solamente le adaptamos nuestra primera función, que es el obtener el ID, y nuestra segunda función, que está un poquito mejorada, pero con la finalidad de tener información escala o un código más escala. Entonces lo que hace este código
es, por ejemplo, en lugar de estar escribiendo de uno en uno, como hemos venido haciendo acá, colocar el nombre de un país, luego renombrar, etcétera, renombrar el data frame, pues lo que hacemos es pasarle una lista de países a los cuales nosotros queremos esa información, luego llamamos a nuestra clase, utilizamos un bucle for y por último, pues obtenemos esa información únicamente aquí llamando a los data frames. Por aquí ejecutamos y de una aquí nos, bueno, también se ha agregado le agregué que retorne el ID y vemos que aquí facilísimo ir agregando más países. Aquí colocamos una lista de países que nosotros queremos y también pues ya tenemos aquí la información. Top 50 Colombia pues es mucho más escalable. Por ejemplo, nosotros aquí podemos, como les contaba, poner una lista de todos los países latinoamericanos o el mercado que queramos analizar. Pero también a mí me interesa tener todo compilado, es decir, crear una columna adicional que diga, no sé, ya sea más por práctica mía, el colocar la columna país, el cual me vaya agrupando en un solo data frame toda la información que yo necesito. Entonces, para ello, pues, igualmente, pues solo se utilizaría una función concat del propio data frame. Se llama concat, concatena los datos. Y bueno, en este caso puse una lista de países latinoamericanos. Aquí vamos verificando de que efectivamente la lista que nosotros queremos analizar y que no se confunda con otras listas, pues es la correcta. El top 50, vemos que el ID se repite. Bueno, parte del ID, no sé, me parece que hasta la X hace referencia a la misma lista creada por Spotify y vemos como resultado ya toda la información que tiene alrededor de 7050 filas con 12 columnas y la columna que separa o segmenta los países, pues veamos que efectivamente funciona. Bueno, por último, podemos pasarle esto a un CSV y vemos que se nos ha guardado aquí en All Data CSV. En este caso, bueno, yo tengo una extensión que me permite verificar o ver de mejor manera los CSVs. Entonces aquí vemos que efectivamente toda la información se ha pasado. Pero claro, continuando un paso más allá, luego, ¿cómo analizamos estos datos? Pues, bueno, chévere, podemos crear otro Jupyter Notebook y hacer un análisis de datos, etc, etc. Pero ¿qué pasa si es que esta base de datos es demasiado grande? Normalmente hoy todo el mundo pues se trabaja con la nube. Entonces lo que nos interesaría es subir toda esta información a la nube para luego posterior pues conectarnos ya sea desde otro computador o que toda la área en la cual nosotros trabajamos pues tenga acceso. Entonces para ello pues vamos a entrar a Google Cloud Platform. En este caso hay que crearse una cuenta, etcétera. Pero yo tengo mi cuenta de pruebas, por decirlo así. Y bueno, una vez ya ingresado en sus cuentas de Google Cloud, en este caso, pues bueno, se crean un proyecto. Bueno, es eso. Oh, perdón, entré a otra cuenta. Es esto. Sí, es esto. Entonces, donde yo voy a alojar es BigQuery. En este caso vengo acá a BigQuery. Voy a crear un nuevo dataset. Vengo acá. Voy a crear un nuevo dataset. Pues se va a llamar Spotify YouTube. Puedo poner una sola región, como sea. Es Central. Creamos un nuevo dataset. Perfecto, aquí tenemos nuestro dataset. Y lo que vamos a hacer es crear una nueva. En este caso sería una tabla que la vamos a cargar con archivos CSV, cual está almacenado en nuestro directorio. Cargamos, nos que bueno, el nombre del proyecto, el nombre de la tabla, podemos poner, colocar datos, países, top 50. Aquí los otros, muy importante, ver en opciones avanzadas. ¿Y cuál es nuestra separación? En este caso es el punto y coma. Entonces, en este caso, aquí el delimitador no es la coma, sino es custom. Y clicamos punto. Perfecto, que entonces no hay que agregarle nada. Creamos una tabla. Oh, perdón, aquí me olvidé de colocar que se autodetecte el esquema. Creamos una tabla, se ha creado el trabajo y vemos que efectivamente ya tenemos montado toda nuestra tabla con la información que hemos obtenido desde la API de Spotify, utilizando dicho repositorio que es muy útil, tiene un montón de listas, inclusive nosotros podemos agregar listas para que se vaya scrapeando diariamente automáticamente. Y bueno, una vez aquí en BigQuery, pues ya depende de cada uno, pues cómo analizar estos datos. Podemos irnos a Locker Studio para hacer dashboards en caso de que necesitemos. Podemos conectarnos con Power BI para obtener toda esta información y trabajarla ahí. Inclusive nosotros podemos tener notebooks dentro de aquí de la nube. Por ejemplo, aquí podemos crear una nueva notebook para poder analizar estos datos y aquí en la nube siempre es más potente que nuestro computador. Igualmente acá podemos ingresar a nuestro Jupyter Notebook y también obviamente podemos ejecutar consultas SQL. En este caso podemos poner select all from y supongamos que queremos ahora la información de Ecuador. Tenemos aquí where país va a ser igual, en este caso Ecuador, y que nos devuelva esta información. Y vemos que efectivamente nos devuelve únicamente los datos de Ecuador y nuevamente esta data la podemos explorar en Locker Studio
para crear los dashboards, lo podemos descargar. No, eso es todo lo que quería enseñar y pues, muchísimas gracias.